Hola chicos, sean bienvenidos a esta primera clase de la unidad 2, donde aprenderemos cómo determinar los números complejos a partir de la igualdad y igual a raíz de menos 1. Pero antes que todo definamos los números complejos, o los números imaginarios como tal. Y es que los números imaginarios es un concepto que está fuera de los números que conocemos normalmente, que son los que utilizamos para contar, para representar cantidades y que utilizamos en la vida cotidiana, que son los números reales. Entonces, estos números tienen una estructura bastante diferente y desde tiempos antiguos le ha dado problemas a los matemáticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos una raíz cuadrada, por ejemplo, raíz cuadrada de 100, en un principio se entiende que sacar raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo de 100. Y estos números pueden ser o bien 10 o bien menos 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Y menos 10 por menos 10 también es 100. Entonces esas eran las soluciones para raíz cuadrada de 100. Pero cuando tocaban números como las raíces negativas, pues no había solución. ¿Por qué? Porque no hay un número que multiplicado por sí mismo de menos 4. Porque si yo multiplico dos números negativos, me va a dar un positivo. Y dos números positivos también un número positivo. Entonces no tenía ningún sentido. Pero fue pasando el tiempo, los matemáticos le hallaron un interés y fueron estructurando los números complejos. Y me voy a quedar con lo que hizo Euler, porque Euler nos regaló esta igualdad. Él fue el primero en utilizar la letra I que como una igualdad de raíz de menos 1. Y desde entonces nosotros la estamos utilizando y eso ya nos permite darle un sentido o una respuesta a estas raíces negativas. Porque, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, utilizando las propiedades de los radicales, primero yo puedo separar ese menos 4 como una multiplicación de 4 por menos 1. 4 por menos 1 es menos 4. Y ahora puedo separar la multiplicación de raíces. Raíz de 4 por raíz de menos 1. Por lo tanto, ahora ya puedo saber cuál es la respuesta de esto, porque raíz de 4 es 2 y raíz de menos 1 pues es sí, utilizando la igualdad. Así que raíz de menos 4 es 2i, un número imaginario. Lo mismo sucede para raíz de 9, perdón, raíz de menos 9. Raíz de menos 9, yo puedo separar esto como 9 por menos 1 y ahora, utilizando propiedades, esto puede ser igual a raíz de 9 por raíz de menos 1 y raíz de 9 es 3 y raíz de menos 1 es i. Así que esto va a ser igual a 3i. Y es así como nosotros todas las raíces negativas las podemos pasar a números imaginarios. Ahora entendiendo cómo se utiliza la igualdad, hagamos algunos ejemplos. Raíz de menos 2. Pues raíz de menos 2 va a ser igual a raíz de 2 por menos 1. Y esto es igual a raíz de 2 por raíz de menos 1. Y esto va a ser igual a raíz de 2i. Así que raíz de menos 2 es igual a raíz de 2i. Por otro lado, raíz de menos 25 es igual a raíz de 25 por menos 1. Separando raíz de 25 por raíz de menos 1. Y por lo tanto esto es igual a 5i. Raíz de menos 25 es igual a 5i. Ahora que ya podemos utilizar o ya podemos convertir las raíces negativas a números imaginarios, ya podemos hablar de la estructura de un número complejo. Un número complejo se representa por la letra z y se define de la siguiente manera. A más bi, donde A es una parte real y B es la parte imaginaria de mi número complejo. Un número complejo C es una unión entre un número real y un número imaginario. Entonces, acá nosotros vamos a aprender cómo pasar estas expresiones como números complejos de la forma A más BI. Entonces acá lo que nosotros hacemos primero es identificar cuál es la parte real. Bueno, la parte real va a ser esta,
¿Por qué? Porque esta parte es imaginaria. Así que la parte real es 11. Y la parte imaginaria es raíz de menos 23. Pero esto hay que transformarlo de la forma con la igualdad de y. Entonces esto va a ser igual a raíz de 23 por menos 1. Y esto va a ser igual a raíz de 23 por raíz de menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a raíz de 23 y. Y mi número complejo z va a estar formado por esas dos partes. Entonces va a ser 11 menos raíz de 23 y. Y así se determina un número complejo. Hagamos otro ejemplo para que esto quede más claro. Entonces, voy a eliminar esto. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a suponer que quiero determinar el siguiente número de la forma a más bi. Entonces va a ser 4 más raíz de menos 8. ¿Cuál es la parte real? La parte real es 4 y la parte imaginaria es raíz de menos 8, la cual tengo que transformar utilizando la igualdad. Entonces, raíz de menos 8 es lo mismo que diga raíz de 8 por menos 1, y esto es igual a raíz de 8 por raíz de menos 1, y raíz de 8 es lo mismo que decir 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 y. Así que al final mi número complejo z va a ser el siguiente. Vamos a ver. El número complejo va a ser 4, parte real, más 2 raíz de 2 y. Y así estructuramos un número complejo. Otra cosa que podemos hacer con los números complejos es realizar este tipo de ejercicios, donde tenemos una igualdad. Y hay que entender que si tenemos dos números complejos que son iguales, entonces sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales. Decir A es igual a C y B es igual a D. ¿Cómo utilizamos esto o para qué nos sirve esto? Para ejercicios como el siguiente, donde tenemos que encontrar los valores de X y Y de la siguiente igualdad de números complejos. Y tengo que ver primero la parte real de 1, es decir, de este que es 4x, tiene que ser igual a la otra parte real, es decir, tiene que ser igual a 8. Y de acá formo lo que es una igualdad. Entonces 4x es igual a 8. Y ahora despejo para x. El 4 está multiplicando, pasa a dividir, me queda 8 sobre 4. Por lo tanto, x es igual a 2. Ya tengo el valor de x. Y en la parte imaginaria pasa lo mismo. Este que es menos 6 tiene que ser igual sí o sí a 2y, con el signo positivo, más 2y. Entonces, hago mi segunda igualdad. Menos 6 va a ser igual a 2y. El 2 está multiplicando, pasa a dividir, me queda menos 6 entre 2. Y menos 6 entre 2 es menos 3. Menos 3 es igual a y. Y aquí tengo los dos valores de x y y. Antes de terminar, hagamos un ejemplo más, donde nosotros tenemos que encontrar los valores de x y y utilizando la igualdad de los números complejos. Entonces, como habíamos dicho, las partes reales tienen que ser igual. ¿Cuál es la primera parte real de este primer número complejo? Pues 1 medio de x más 1. 1 medio de x más 1 tiene que ser igual a 3. Y ahora resuelvo eso. 1 medio de x más 1 tiene que ser igual a 3. El 1 está sumando, pasa a restar, me queda 1 medio de x es igual a 3 menos 1. 1 medio de x es igual a 2. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda
1 por x va a ser x. X es igual a 2 por 2. Y x va a ser igual a 4. Ya tengo el valor de x. Y para encontrar el valor de y, utilizo siempre la definición. El valor imaginario de mi primer complejo, que es menos 12, tiene que ser igual al otro valor imaginario del otro complejo, que es más 2y. Hago mi igualdad y me queda menos 12 tiene que ser igual a 2y. Por lo tanto, menos 12 sobre 2 tiene que ser igual a y. Y y vale menos 6. Y ya está. Espero este video te haya servido para entender cómo se estructuran los números complejos, cómo utilizamos la igualdad de los números complejos para resolver problemas que se te colocarán más adelante. Gracias.